Esta también es una manera de ser rebelde. Sí, por supuesto, me imagino. Pero ya igual voy a grabar desde ahorita. Vamos a ver. Hola, bienvenidos a la clase. No, mentira. Yo no creo que en la universidad alguien vea. De hecho, creo que me toca ver a mí mismo. Pero no lo voy a hacer. Creo que la grabación de las clases es para los compañeros que por haber razón no pueden asistir. Pero ahí le podemos Sí, dar una tutoría, Jero. No seamos tan estrictos. O sea, solo digo, es como parte de las medidas de flexibilidad. Cierto, tienes toda la razón. Eh, este no estábamos usando. Eh, vamos a volver a... Creo que ya cerré. Entonces vamos a... Espérenme un momentito. Si quiere alguien comentar, pues estamos... Ay, no se puede, no se puede... Comenten, pues, digan algo. Bueno, volvemos. Entonces, a lo que nos convoca, ¿no? Siempre intentaremos como tener estos elementos claves porque son fundamentales. Yo noto muchísima confusión a veces en trabajos que toca leer o en trabajos que toca revisar en torno, por ejemplo, el otro día revisamos el trabajo de una compañera de maestría de la Universidad Andina que ponía cosas como la magia del ritual cotidiano y cosas así que evidentemente deben ser revisadas, ¿no? Entonces, pasamos a la sesión de hoy, que es interesantísima. Les presento a Philippe Arié, ¿no? El referente más importante de la historia de la muerte del siglo XX. Ya hemos empezado a leerlo, ¿no? Se dan cuenta que es una lectura que se disfruta, no es complicado, más bien sorprende a este hombre por su carácter enciclopédico, por su manejo de esta diversidad de fuentes. Y ahora no quiero poner como en discusión la complejidad de construir este pensamiento en torno a la muerte, ¿no? Y 4 puntos básicos, ¿no? Para adentrarnos en la historiografía de la muerte. Como comenzó esta materia, la muerte había constituido ya un foco de interés para la antropología de principios del siglo XX, en cierta medida y desde la demografía para la sociología, ¿cierto? Para ciertos estudiosos de la simbología, de la historia del arte, pero la historia realmente le empieza a tocar en la tercera década. Hay algunos estudios dispersos por ahí, hay incluso estudios latinoamericanos interesantes, pero que no están marcados dentro de una historiografía de entender la muerte. Quizá el texto fundacional de esto es El otoño de la Edad Media de Johan Huizinga, que lo vamos a leer ya para la próxima clase, un fragmento. Van a darse cuenta que Huizinga es otro maestrazo, súper divertido, pero además este hombre sí está planteando intentar entender las actitudes, ¿no es cierto?, de las sociedades que se acercan a la Edad Media y están en transformación en ese curso entre la Edad Media y la modernidad, pero de manera muy, muy interesante, sobre todo en el manejo de las fuentes. Y efectivamente, Huizinga causa un impacto profundo en el tratamiento del tema. Y eso nos va a servir a nosotros para analizar, junto con Le Goff, en la formulación del pensamiento, cómo se crea el pensamiento en torno a lo que va a llamarse las actitudes frente a la muerte, o lo que, por ejemplo, pensadores contemporáneos como Claudio Lovnis les llamarán la idea de la muerte en una sociedad particular, ¿no? En 1929 surge el movimiento de Annales en la historiografía francesa, va a generar un impacto profundo, ¿no es cierto?, sobre todo en la renovación temática y metodológica del tratamiento histórico de múltiples temas, pero que básicamente tienen que ver en 2 niveles, ¿no? Y que yo creo que Ariel lo resume bastante bien. Ustedes ya lo habrán leído y se darán cuenta. El primero era que dejamos de centrarnos en una historia del acontecimiento, en una historia del suceso, para pasar a intentar esbozar una historia de la larga duración, de los largos procesos, de esos largos devenires,
como muestra, por ejemplo, el trabajo de Fernand Braudel, el trabajo de Lucien Febvre y de algunos otros, ¿no es cierto?, que están enfocados en encontrar esa duración en el tiempo, pero al mismo tiempo ese carácter interdisciplinar, que en el caso de los estudios de la muerte, por ejemplo, introduce las recomendaciones que Marc Bloch hacía, por ejemplo, en torno al buen tándem que hace la psicología y la historia, la sociología y la historia, la estadística y la historia, que hasta ese entonces no se había como ejecutado de manera formal. La historia, como esa disciplina de la verdad, estaba transformándose en una entelequia, ¿no es cierto?, mucho más narrativa, mucho más centrada en el ser humano, buscando otras explicaciones, intentando entender las mentalidades, en última instancia, ¿no? Cómo funciona un conglomerado, ¿no es cierto? Aquí le cito justamente a Lucien Febvre, ¿no es cierto?, que decía que la historia de las mentalidades, o sea, este nuevo filón, ¿no es cierto?, de estudios, debería ser capaz de recrear el universo psicológico, intelectual y moral de las sociedades para entenderlas. Ahora, claro, cuando este señor se enfrenta a la historiografía de la muerte o a la historia de la muerte, le debe haber pasado lo mismo que le pasó al doctor Gómez Jurado cuando se plantea hacer la historia de la muerte en Quito. Hacer la historia de la muerte o de algo tan abstracto es un inabarcable proceso, es inabarcable, ¿no? Entonces, algunos de los capítulos, por ejemplo, que tienen estas obras, pueden evidentemente ser desarrollados ad infinitum, porque son evocaciones, cada uno de los textos que cita Aries puede ser objeto de una tesis doctoral, ¿no es cierto? Y él se da cuenta de eso a nivel metodológico. Pero pasemos un poco, ¿no? Interesa en este sentido, por ejemplo, se vuelve muy interesante entender cómo la muerte es entendida en este proceso de transición, ¿cierto?, que va a dar forma a la escatología cristiana occidental contemporánea. Y en los 50 hay acercamientos al tema desde la literatura, la iconografía, que causan mucho impacto, pero realmente tienen su culmen, ¿no es cierto?, su mayor desarrollo en los 70s y los 80s, alrededor de este movimiento, como les había hablado, de la historia de las mentalidades. Hay un caso muy especial que se consigue en internet, por si quiere alguien leer estos artículos, que en 1900 se produce el seminario Dead in the Middle Ages, en el que Arie ya propone por primera vez su esbozo metodológico de análisis de la muerte. Pero se dan cuenta que entre 70 y la publicación del Hombre ante la muerte van a pasar algunos años, lo que indica claramente que el reto que se propuso este historiador le sobrepasó en gran medida, ¿no? Y eso lo explica en su introducción. A inicios de los 70 aparece El Hombre y la Muerte de Edgar Morin, si hablamos en francés, que es un texto en el que le analiza la muerte de una perspectiva múltiple, ¿no es cierto?, filosófica, antropológica, de las religiones, incluso de la contemporaneidad. Morin se manda un texto fundacional, ¿no es cierto?, un texto muy importante que también lo vamos a leer acá en ciertos fragmentos, porque es muy amplio, es muy abarcativo, pero ya desde la mitad de la década de los 70 aparece este señor, ¿no es cierto?, Michel Bouvel, que con la piedad barroca y la cristianización ya produce un nuevo campo de análisis en torno a la muerte, basado justamente en esta productiva relación entre la sociología y la estadística y la historia, ¿no es cierto? Y él es, por ejemplo, leerle sus textos, por ejemplo, es básicamente encontrarse un hombre que está analizando, ¿no es cierto?, las tramas testamentarias, las bases de datos, para entender las actitudes frente a la muerte en el siglo XIII. Entonces, es una cosa muy interesante, porque nos propone un análisis serial muy interesante, ¿no? Y paradójicamente un autor que no he encontrado en castellano hasta el día de hoy. No sé si, Franklin, tú lo tienes. ¿A cuál? Bouvel. ¿A Morán? No, Bouvel. No, Bouvel no. Yo quería hacer una pregunta sobre esos asuntos. Si se puede, es correcto equiparar historiografía de la muerte a historiografía tanatológica. Desarrolla, no entiendo. O sea, si es lo mismo si estamos estudiando historia y cultura funeraria o estamos estudiando tanatología. Estamos estudiando la tanatología, yo la entiendo como un proceso contemporáneo, básicamente, de sanación frente al fenómeno mortuorio.
yo creo que estamos estudiando historia y cultura en torno a la muerte, ¿no? Ya, sí, una cuestión nada más de precisión, nada más, no hay Sí, polémica. o sea, a mí, por ejemplo, de hecho, incluso cuando me han invitado a seminarios tanatológicos, más bien está relacionado a la psicología y al proceso de sanación, de Procesos de acompañamiento. duelo. Exacto. No tiene, más bien me he sentido como mote en ceviche ahí. O sea, es decir, es de grupos normalmente de apoyo, de acompañamiento, de sanación. En eso trabaja mucho más mi esposa. Me parece que es este tema de entender la pedagogía que te enseña, que te da la muerte, que es una cuestión muy íntima, ¿no? Incluso me parece que muy New Age, muy del siglo XXI, ¿no? Esta cuestión de ayudarte a morir frente a la velocidad de los cambios, a la soledad, en la multitud, a la virtualidad, en fin. Pero eso vamos a tener chance de ver, ¿no? Me parece que sí es un tema interesante y generalmente yo he analizado esta cuestión como la historiografía de la muerte o historiografía de la historia de la muerte, más precisamente, ¿no? O sea, que es el campo que estamos viendo y con los autores con los que nos estamos enfrentando. Correcto, gracias. Quizá, bueno, entonces, ¿por qué Arié, al hombre que le vimos hace un rato? Esto sería interesantísimo, vos que tienes del proyecto editorial Franklin, ver dónde están los derechos de Michel Bouvel y editarlo en castellano. Una buena edición sería fantástico. No encuentro, de hecho hay poco en francés. ¿Qué más se dispone? Francés e inglés, sus dos obras principales, pero por ejemplo los textos sueltos, los ensayos en francés. O sea, es un autor muy, muy importante, igual que Pierre Chanou. Pierre Chanou creo que existe una edición en castellano, pero ya muy vieja. Es que habría que trabajar un filón desde esta gente que trabajó, sobre todo a nivel metodológico. Yo creo que es más importante Bouvel que Arié. O sea, a ese punto, ¿no? Como metodológicamente, este tipo es el que está intentando leer a través de series testamentales, de series de homilías, de discursos, ¿no es cierto? Pero trabajados en serie está intentando entender mentalidades. Es una cosa interesantísima. Ahora, Arié, quizá constituye en sí el mayor y más ambicioso estudio al respecto. Como ustedes se pueden dar cuenta, no tiene ningún empacho en abarcar desde la antigüedad hasta nuestros días, y esa es la crítica que se hace él mismo. Y antes de pasar a discutir su propio texto, ¿no es cierto? Quisiera ponerlo a Arié visto en disputa por él mismo, y es interesante el texto que nos regaló Franklin en el chat, porque en Morir en Occidente no es otra cosa que unos avances que iba haciendo en torno a un estudio inabarcable, ¿no? Y él en la introducción de El hombre ante la muerte ya se queja de eso, ¿no? Entonces él dice, en ocasiones pensé que no iba a acabar nunca de escribir este texto porque era inavanzable, y por tanto, dada la vastedad del tema, él se ve obligado a publicar ensayos y avances en distintos medios, ¿no? Muchos de esos aparecen ahora editados en Morir en Occidente. De hecho, incluso en ese libro tiene un interesante diálogo con la obra de Huizinga, que es el que lo vamos a leer para la siguiente sesión. Entonces, él de hecho discute los aportes de Huizinga, ¿no es cierto? Le pone en el sitio que ahora la historiografía de la muerte le ha dado. Pero, sin embargo, creo que el mismo Michel, Philippe Arié, se da cuenta que acomete un enorme esfuerzo cuando él se da cuenta que le supera ampliamente el tema, es un tema inabarcable, es un tema enciclopédico, y al punto que puede acabar de escribir El hombre ante la muerte, que es el libro que nosotros leímos, ¿no es cierto? Gigantesco, ¿no es cierto? Enciclopédico, se dan cuenta cuánto conocimiento mete en cada cosa, ¿no? O sea, es increíble, desde la canción de Rolando al Quijote, desde textos medievales. Cementerios. O sea, es una cosa increíble el esfuerzo, y claro, solo lo puede lograr gracias a la consecución de una beca que le permite encerrarse a escribir y cobrar por ello, ¿no? Una cosa que para los investigadores latinoamericanos es bastante lejana, incluso hoy en día. ¿Cuál es el aporte? Otro aporte metodológico. Él había ya estado metido en la historia de la familia, en la historia de la niñez. Es uno de los padres también de estos otros elementos, ¿no es cierto?
Y La vida privada. de la vida privada, y eso les lleva, ¿no es cierto?, a intentar dar luz a este hecho, ¿no es cierto?, innombrable, inabarcable, pero tiene como, digamos que como contraparte, esta especialización en la demografía. Él puede entender, ya se había metido a las faldas de las familias, ya se había metido a ciertas concepciones psicológicas. Entonces la muerte es como el paso que le va a convertir, ¿no es cierto?, en su obra maestra. Ustedes ya tienen en este momento esto en PDF. No podemos en el curso leerlo todo, no, ni mucho menos, pero bien vale la pena. Y ustedes se dan cuenta que es una lectura ágil, es una lectura de mucho tiempo, más bien de ordenarlos el pensamiento, pero no es difícil, es una lectura bastante interesante. Otro aporte metodológico de Arié, las fuentes, ¿no? Él es uno de los que aportan el movimiento de Annals de la revista, ¿no es cierto?, a que la diversidad de fuentes, mientras sirvan para llegar al objetivo, está bien, ¿no? Entonces él no se inhibe. Fuentes literarias, sermones, testamentos, folclore, legislación, un marco, un abanico que incluso les lleva a hacer una suerte de etnografía histórica, ¿no? Dialoga, han visto cómo les hace dialogar a los testimonios. Entonces, se va a convertir evidentemente no solamente en su obra canónica, sino yo creo que en la obra canónica para entender la muerte occidental. ¿De qué está compuesta la obra? ¿No es cierto? Las actitudes, la sepultura, el testamento, la doctrina canónica y la legislación en torno a la muerte, mediante testimonios procedentes de literatura, documentos de archivo, iconografía funeraria, incluso de elementos medios audiovisuales para los últimos capítulos, los más recientes. El aporte fundamental, y ahí es una crítica que sí me gustaría como empezar a trabajar, ¿no es cierto?, es su teoría de las edades de la muerte. La muerte domada, que corresponde al capítulo que leímos, la Baja Edad Media, la muerte propia, la Alta Edad Media, la muerte ajena, el antiguo régimen, que va a ser el trabajado por Foucault entre lo uno y lo otro, la muerte vedada es la muerte contemporánea. Esto se ha convertido casi que en una repetición a rajatabla, ¿no? Es decir, algunos analistas le ponen a rajatabla. El problema para mí, y esto es una cuestión metodológica, es que es difícil adaptar estos elementos a otras condiciones que no sean Europa. Es muy difícil, porque ya vamos a ver nosotros, por ejemplo, en la próxima semana, cuando analicemos, por ejemplo, la aplicación de este sistema a América, todas las dificultades metodológicas que tienen, por ejemplo, historiadores como Grushinsky, como Gabriela Ramos, en fin. Y miren, les cito en como 4 aspectos. ¿Han visto esta hermosa placa? ¿Alguien le ha visto esta hermosa lápida? ¿Dónde está? No sé si antes de avanzar se puede hacer un apunte. Dale, Franklin, claro que sí. Este libro de Aries es editado por Taurus. Sí. Tengo otro de Taurus que se llama Morir, Muerte e Inmortalidad, de un mexicano, Federico Ortiz Quesada. ¿Ya? Y es interesante porque ahí yo encuentro una especie de intento de adaptar esa terminología o esa metodología a las lecturas que él hace. Él, por ejemplo, plantea la muerte impersonal, la muerte interpersonal, la muerte intrapersonal, como variantes, ¿no? Que parece que ayudan a entender. Es un mexicano, hace bastantes estudios en torno a la historia de los hospitales, de la salud, que son temas que también nos interesan. Entonces, pienso que a lo mejor sí ha habido algún, por lo menos intento, digamos. Claro, sí hay. De hecho, yo pienso que el mismo Arié es lo que planteaba justamente antes. O sea, es decir, cuando uno lee, por ejemplo, la adaptación, ¿no es cierto?, del canon occidental a América, por ejemplo, el primer reto que experimentan los historiadores, por ejemplo, como Gabriela Ramos decía, la de vida y muerte en el imperio, Serge Grushinsky y otras personas que han hablado de esto, está en la adaptación justamente de estos textos canónicos y es una base. O sea, tienes que adaptarlos. No se puede esgrimir a rajatabla los argumentos de Arié. Y entonces en ese sentido me parece interesante. Retomemos después también, Franklin, el tema de construir una bibliografía conjunta, no para el curso únicamente, sino para quizá plantearnos a largo plazo un fondo nacional en torno a los estudios de la muerte. Y excelente. Sí, es una cosa interesante colaborar con el Monumento a Perpetuidad de Paysandú, que está ahorita ya, ahí está funcionando. Dani, ¿nos cuentas?
Sí, justamente el Monumento a Perpetuidad de Paysandú tiene ahora ya una biblioteca que se ha propuesto ser un espacio de los estudios de la muerte y demás en Paysandú, Uruguay. Obviamente tiene algunos textos que les hemos facilitado a los colegas uruguayos, pero la idea que menciona Leo es muy, muy importante. Creo que nosotros podemos hacer algo aquí también en nuestro país parecido y, y eso, no sé si algo se me escapa, Leo. No está bien, ojalá que el Fausto nos pueda dar espacio en el cementerio de San Diego para ahí crear nuestra biblioteca. Bueno, esta maravilla de lápida, si ven, está en el cementerio de San Diego. ¿Sí les has visto, Lore? No, no le he visto eso. Es una rareza por lo escueto de su información, ¿no es cierto? Es una lápida de mediados del siglo XX y como verán ya estamos metidos en el análisis iconográfico de la muerte. Está esta, ¿no es cierto?, representación floral quebrada, ¿no? Lo que nos indica que muere abruptamente. Pero más allá de la belleza de todo lo que quería adornar esta diapositiva que tenía que explicarla, Aries nos da 4 grandes elementos. No solo Aries, estos aportes de análisis, ¿no? La historia de la muerte consolidada como una tendencia historiográfica. Es decir, de ahí en adelante es uno de los campos vastos de producción historiográfica, por eso no podemos quedarnos, sería interesantísimo un seminario solo sobre Philippe Arié, pero está continuamente revisado. De hecho, en el texto de Mitre, que vamos a leer la próxima semana, Morir en la Edad Media, vamos a leer una reinterpretación, una resignificación de elementos que Arié propone, pero ya traídos al siglo XIX, muy interesante, ¿no es cierto? Se ha convertido en una tendencia y además que es uno de los campos de la historia que más llama a su interpretación al movimiento interdisciplinar. Es decir, en la historiografía de la muerte cabe muy bien el diálogo con la antropología, tal como está en el título de este libro, pero también con la psicología, con las artes, con la arquitectura. O sea, es decir, es un campo bastante abarcativo, bastante grande, ¿no es cierto? Y por ende bastante emocionante. Nunca es la misma cosa, ni en archivo, ni en resultados. Luego, el segundo punto es, como les digo, la tendencia a trabajos de larga duración, porque el concepto de la muerte es uno de estos elementos configuradores de las mentalidades de las poblaciones. Entonces, es permitible estudiar esa permanencia, ¿no? Ahora que, por ejemplo, les pongo como ejemplo lo que vamos a ver la semana que viene con las prácticas rituales funerarias incas, precolombinas, mexicanas, y la permanencia de ciertas prácticas en comunidades andinas ecuatorianas. Sí, existen esas permanencias, es posible anclarles, es posible encontrarles significados, ¿no? Pero también, por ejemplo, una cosa importantísima es encontrar también los sentidos de adaptación que tienen los ritos funerarios, por ejemplo, occidentales. Yo me acuerdo justamente que cuando hablábamos del animero al principio parecía ser un rito muy andino, ¿no? Por este carácter introspectivo, y resultó ser un rito hispano, ¿no? Muy, muy característico del sur de España, incluso una cosa importante que podría ser La Paz, como hacer el diálogo, ¿no?, entre los animeros locales, los colombianos y los sevillanos, por ejemplo, porque de eso tenemos datos en la red. Luego, por ejemplo, la perspectiva psicológica va dando paso a una perspectiva social, como les pongo aquí. Interesa el concepto de la muerte de cada individuo, de hecho se los toma en cuenta, pero lo importante es analizar cómo funciona el conjunto social frente a la muerte. Y la muerte es vista en grandes etapas, ¿no? Estructuras mentales en épocas diferenciadas, y ese es el aporte que, por ejemplo, que mucha gente le pone a Aries, ¿no es cierto? Entonces, antes de entrar a Aries como prefacio, ¿no es cierto?, me planteaba yo como una introducción simplemente conceptual, uniendo todo lo que hemos visto, es cómo se transformará el rito funerario desde las concepciones antiguas, ¿no es cierto?, al transcurso del cristianismo occidental, del cristianismo medieval, para entender a Aries, ¿no? O sea, cómo desde ese rito que buscaba dar orden al cosmos y sanar al grupo social y al individuo, cómo se convierte en esta suerte de debate intenso, ¿no es cierto?, que genera diálogos como el purgatorio, en fin. Primer debate, colegas. La metodología.
¿no es cierto? Y aquí vamos a ver qué tal, ¿no? Aries propone en La muerte domada, que es el capítulo que hemos visto, ¿no es cierto?, mediante los cantares de gesta, la tradición literaria y los relatos religiosos, determina la operación de un cambio en las mentalidades, en la concepción de esa muerte antigua, un poco indescifrable, a esta muerte medieval, ¿no es cierto? Y él dice, la muerte se espera, de hecho avisa quién va a morir, ¿no? Y aquí él dice que la muerte tiene este carácter de premoniciones, de visiones que son solamente observables por los difuntos. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué aporte nos hace? O sea, ¿qué elementos de esto quedan? ¿Qué regularidades podemos leer a través de la metodología que usaría? Le cito yo a Foucault, ¿no? Aquí dice, cuando está analizando en el nacimiento de la clínica, cuando él se refiere a la muerte en el antiguo régimen, dice, pareciera que esa muerte no nos pertenece, ¿no? Pareciera que es esa muerte, una muerte que está ahí y que cuando se presenta es total. ¿Qué opinión tienes de esta parte, Franklin? Vos que eres un gran estudioso de Ariel. No, no tanto así. Me cuesta trabajo más bien terminar de asimilarlo, porque ciertamente son categorías europeas. Hay una erudición que es inmensa realmente, y nuestra tradición, pues, toma algunos elementos, pero quizá fragmentariamente. Pero me causa un cierto conflicto, porque él habla de algunas cuestiones que han desaparecido y sin embargo perviven. Yo he tenido familiares que, pues, en el hecho de muerte, como se dice, hasta la palabra, la metáfora es muy clara, ¿no? Algún tío se despidió diciendo, ya me llegó la hora, y murió 2 días después. Entonces, si hay una conciencia de la muerte de quién va a morir, ¿no? Como que si pasara eso. No digo exactamente en la misma forma de la Edad Media, en la cual no hay una escisión tajante entre lo natural y lo sobrenatural, ¿no? Pero como que algo de aquello sí tiende a mantenerse. Y obviamente, pues una enfermedad, ¿qué más aviso que la muerte puede ser eso? O un accidente grave. Entonces, claro, no en las mismas condiciones, pero hay una suerte de anticipo de lo que puede pasar de ese fin. ¿Cuál sería la diferencia, o sea, entre esta muerte que avisa y la muerte contemporánea? Y la muerte, no estos, o sea, es interesante porque yo creo que justamente eso es uno de los elementos que a Aries le vuelve conflictivo, ¿no es cierto?, para América Latina, porque acá perviven, ¿no? Jerónimo, vas a decir. Sí, recogiendo la historia de la muerte en Occidente, una de las cosas que se diferencian entre esta muerte que aparece, que avisa. O sea, como bien dice Franklin, la enfermedad avisa que va a venir la muerte. Y sigue siendo así. Más aún la contemporaneidad actual no ha hecho sino reforzar eso, que si a ti te da COVID es probable que te mueras. Pero quizás lo que cambia es la actitud con respecto a ese aviso. Si mal no recuerdo cuando leí a Arie, en la Edad Media la muerte no era algo que ahuyentaba, o sea, no se huía a la muerte, sino que simplemente se lo aceptaba como un hecho de la vida natural, normal. Los niños estaban presentes frente a cadáveres. En cambio, en la contemporaneidad o a partir del siglo XIX, cuando nosotros ya tenemos un aviso, una señal que precede a la muerte, automáticamente es el miedo y se asustan y se busca alejar lo más que se pueda a la muerte, aunque no se pueda. Entonces, más que cambiar el hecho de que sea de una visión o una premonición, lo que cambia es la actitud frente a lo que se está avisando, que es la muerte. Aunque también hay referencias bastante sugestivas con respecto a la muerte repentina, la muerte súbita, como una especie de tragedia. Obviamente no se va a usar la terminología actual de procesos de duelo, de negociación, de rechazo, qué sé yo, pero eso en cambio es visto como una tragedia.
Tú aludes a que Aries parte desde el siglo I, desde el siglo II. Sin embargo, hay avances que se remontan un poquito más atrás y que van marcando ciertas constantes. Yo considero que es de mucho interés un libro llamado Epigramas funerarios griegos. ¿Ya? Y es un libro, hasta cierto punto, hecho en base a fuentes arqueológicas, restos de estelas funerarias, desde hace unos 3 siglos antes de la era cristiana, digamos. Y se va clasificando el autor. Es un libro de clásicos gredos. Por ejemplo, de jovencitas, de niños, de ancianos, de determinado tipo de profesionales de aquel tiempo. Y como, por ejemplo, en el caso de una muchacha que muere sin conocer las delicias del amor, no sé, las confrontaciones de la maternidad, la ceremonia nupcial, por ejemplo, ¿no? Cómo una vida se va truncando, la muerte de un joven, o sea, cómo se vive de manera diferente a la muerte de un anciano, que creo que de alguna manera no necesariamente se van escindiendo, pero en algunos momentos van coincidiendo y también apartándose de lo que plantea Aries. Lo interesante a mí me parece es que no pretende, de hecho, él va y vuelve, ¿no? Si se dan cuenta en el relato, él va y vuelve, no está, de hecho, por ejemplo, puede estar en los cantos de gesta, ¿no es cierto? Y termina en la Rusia del siglo XIX. Es decir, él como que va buscando constantes, ¿no? Y si leímos Legov, nos vamos a dar cuenta que todo lo que dices vos ahorita, Franklin, está anclado a un gran marco de constitución de qué representa, ¿no es cierto? O cómo se constituye esa vida del más allá. Recordemos que Legov, para la configuración del purgatorio, él va a citar como fuentes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que están leyendo los padres de la iglesia en el siglo IV? Fuentes griegas, ¿no? Fuentes romanas, están viendo los campos delicios, están leyendo el Hades, están leyendo los Upanishads de la India, ¿cierto? Y están intentando entender estas otras formas, ¿no es cierto? En las que hay otras formas de juicio y que no es un juicio único, ¿no? Y en el que se relativiza esa condición mortal hasta que llegue el juicio final, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué eres? ¿Qué estás? O sea, es una espera, es el refrigerium, ¿no? Es el fuego purificador, pero, o sea, lo que va a proponerse en cada una de estas lecturas es un tránsito, ¿no? Y a mí me parece interesante la propuesta que haces vos, o sea, en primer lugar, como de echarnos para atrás, o sea, son procesos muy antiguos, incluso yo creo que son procesos cosmogónicos, que están ligados a la gran mitología de toda la humanidad, ¿no? O sea, esa mitología que intenta explicar ¿qué hay atrás? O sea, como, ¿se acuerdan cuando leíamos o cuando yo citaba, si alguien quiere leer el funcionamiento del marco mítico de James, es interesante porque él está preguntando, ¿qué hay atrás? ¿No? O sea, cómo cada cultura intenta ver qué va a haber después, ¿no? Y en ese sentido, la explicación más o menos va a ser, después tú vives de otra forma. Después tú vives de otra forma. O sea, todas van a proponer un ideal salvífico. Ese ideal es el que se va a ir mezclando, una cosa, y eso sí es un aporte buenazo que hace Edgar Morin en El hombre y la muerte, es la correlación que existe entre Oriente y Occidente para generar la mitología cristiana contemporánea. Recuerden que también a eso hace referencia Legov cuando contrapone las dos fuentes, ¿no? El cristianismo griego y el cristianismo latino, como la iglesia de Oriente y Occidente dialogando, ¿no? Pensando esta forma que luego, por ejemplo, cuando llega a América, va a encontrarse con otro Oriente. Si le leemos a los ojos de Echeverría, va a encontrarse con esa historia circular, con esa historia del otro Oriente, con esa historia que está comiéndose la cola viendo al futuro, ¿no es cierto? Y va a ser otra vez reinterpretada, pero recordemos que es otro Oriente, o sea, la cosmovisión andina va a producir eso, y eso es lo que vamos a otra vez a volverle a ver al muerto en convivencia con la comunidad de ese muerto que no es desintegrado, ese muerto que no está en espera de nada, ese muerto que se ha integrado nuevamente al marco comunitario. En ese sentido nos parece cercana. Yo creo que hallar ahí la explicación de por qué Aries en ocasiones nos parece cercano, incluso textos o narraciones que vendrían a ser de origen o de corte medieval, ¿no? Yo pensaba también en esta cuestión de la muerte premonitoria, ese tema ¿no? Que tú acabaste de mencionar, que creo que lo tengo más adelante, el tema de la muerte injusta, de la muerte violenta, de la muerte indigna, ¿no es cierto? O de esa muerte que no es atendida por el luto y por el cuidado de los parientes. Por ejemplo, en el mundo andino se traduce en esa idea de que el muerto
regresa y que el muerto te reclama, ¿no? Y que el muerto puede hacerte soñar, que el muerto... Yo me acuerdo de esa narración en Llano Grande súper potente, ¿no? Ese muerto que se te aparece porque tú no fuiste a limpiar su tumba. Entonces, un muerto que todavía tiene capacidad de intervenir en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, no está desanclado. ¿Ibas a decir algo, Franklin? No, no. Miren, otro debate que pone, Una, ¿no? Y me he enfocado, Fausto. perdón, solamente una de las ideas que me pareció interesante de Arié era que, digamos, él hablaba de que el inicio de la modernidad es la previsión de la muerte. Pero, digamos, otra de las cosas importantes a mi modo de ver era que, digamos, se hablaba de insensibilidad, ¿no? Que es lo que decía Jero en el contexto de que, o sea, en una vida medieval, feudal, indiscutiblemente la posibilidad, la esperanza de vida debía ser mucho menor. Entonces, la constante de la muerte era una constante en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, eso a mi modo de ver, creo que era importante. Es interesante esto que vos acabas de mencionar, porque ayer también, él propone una lectura dual, ¿no? Entonces dice, ante la muerte, dos formas. O le comprendes y hablas de ella, o le ignoras y le temes. Él dice, la segunda opción es la opción de la modernidad. Y Foucault dice, se va a ir refinando, ¿no? Porque va a ir paralelo a la constitución del capitalismo. Es decir, al ser estados no productivos, pues, le temes, al muerto le temes, al difunto, a la enfermedad, ahorita estamos encerrados por ello. Pero en este caso, él dice, de la muerte se habla, con los muertos se vive. Incluso esto vamos a ver posiblemente la próxima semana cuando hablemos de los espacios funerarios. El cementerio no siempre fue un espacio de culto, de recogimiento, ¿no? No en vano en el Concilio de Braga, por ejemplo, proponen entre sus acuerdos conciliares que se prohíban las ventas y los bailes dentro del cementerio, por ejemplo, ¿no? O que las mujeres no vayan solas al cementerio porque se producen actos impúdicos. O sea, hay una suerte de convivencia extraña en este periodo, ¿no? La muerte está conviviendo y eso es lo que dice, miren, en otro de los puntos que yo le pongo aquí igual para el debate, es que la frontera entre lo natural y lo sobrenatural se haya mediada por la superstición. Pero los muertos, y aquí le cito a Arié, están siempre presentes entre los vivos. Su presencia es asimilable para quienes los van a morir. Y aquí pongo un ejemplo, y otra vez volvemos a esta idea de que tiene el Franklin, de que nos recuerda mucho a nosotros mismos. Dani, ¿quieres contar la muerte y el carapacha del padre de Pilatuña? Ah, claro, cuando falleció el papá de Jaime Pilatuña, que comentó el Leo hace 2 clases en el ritual de las guanjas. Ahí el papá de Pilatuña, de Jaime Pilatuña, él era pastor evangélico. Entonces, él nos contaba en la etnografía que le hicimos que el papá, en un momento dado, estaba en la cama del hospital y empieza a decir carapacha, y el Jaime Pilatuña le dice, ¿qué dice papá? No le entiendo. Le dice carapacha, es decir, ese espacio, él nos explicaba así, como ese espacio que iba, donde estaba todos los ancestros de la familia Pilatuña y que le estaban recibiendo a su papá. Y Jaime Pilatuña le pregunta a su papá, y ahora... Se cerró el micrófono. Creo que se cerró el micrófono del Dani. Sí, ahí les decía que, bueno, que Jaime Pilatuña le pregunta a su papá, ¿y qué pasa, papá, con el cielo, con el infierno? Y el papá le dice, eso ya no importa, ahora solo está el carapacha, ahí está mi hermana, ahí está tu abuelo, ahí está tu abuela. Entonces, creo que eso es lo que Leo quería que les cuente, porque dice que su papá ya en un momento dado no hablaba ya del cielo y de todo, de esta idea occidental, cristiana, judeocristiana, del cielo y del infierno, sino hablaba de un espacio ancestral,
de acuerdo a las palabras de Jaime Pilatuña, que era Carapacha, la tierra de los ancestros. Esto es interesante, si ustedes se ponen a ver y si hacemos una lectura de continuidades, ¿no? O sea, como estos elementos que si bien nos describe como parte de la idea de la muerte domada en Latinoamérica, al no ser una sociedad plenamente occidental, los tenemos todavía presentes, ¿no? Y evocando continuamente esa relación que no ha cesado, ¿no? Que no ha acabado, ¿no? Otro punto interesante para debatir es que la muerte avisa, ¿no? Entonces, yo le pongo aquí, por ejemplo, con base a la lectura de Aries, ¿no es cierto? Muestra signos y advertencias. Ellos sabían que había llegado, nos dicen en un momento, ¿no? No hay opción. Vamos, viejo, es la hora. ¿No? Vamos, viejo, es la hora. Esos signos deben ser observados y te permiten prepararte, ¿no? Murió el día y la hora. Y en este punto, yo creo que ustedes ya han dado algunos ejemplos, ¿no? El tío del Franklin, esa suerte de previsión, como dice el Jerónimo, que es una cosa interesante. O sea, en la sociedad americana quizá la previsión ante la muerte es más brutal, porque a veces tenemos conciencia de su llegada con años de anticipación, ¿no? Si alguien te detecta, no sé, algún tipo de cáncer, básicamente te está avisando que tienes la muerte rondándote, ¿no? En ocasiones, en este espacio, la muerte aparece cuando ya es evidente, ¿no? Claro, yo tengo un caso muy sencillo. Un allegado decía, hasta los caramelos que se repartieron en el velorio de mi papá fueron pagados por él, porque él había justamente pensado en aquello. Y un detalle que parecería niño, pero pues fue pensado en ese sentido. Y es interesante porque él cita, ¿no es cierto?, estos casos cuando tú te preparas para y te da el tiempo para, ¿cierto? Pero en este caso el hombre y la mujer medievales están preparándose justamente para un espacio de transición profundamente piadoso, ¿no es cierto?, que quizá ahora viene más bien relacionado a esa cuestión, ¿no? Al desarrollo del sistema capitalista, a la previsión, pero más bien como un sentir económico, más que como un sentir de salvación del alma. Vamos a ver, es muy importante en todo el periodo virreinal acá, ¿no? El tema de las grandes inversiones para prever, pero salvarte, ¿no? O sea, estar pensando todo el tiempo en la muerte, pero para salvarte, ahora es casi como una previsión familiar. De hecho, en los archivos de la Sociedad Funeraria Nacional, no sé si leíste este documento, Fausto, hay un momento, me parece que es en el año 87, ¿no? Ellos están discutiendo, y esto es para que vean también que las transformaciones en el campo funerario provienen también de los grandes actores de la muerte, ¿no? Y me parece que es en el año 87, la junta de socios está discutiendo cuál va a ser el futuro de las familias y las inhumaciones, y alguno de ellos propone, dice, ya no vendamos mausoleos, la muerte la muerte conservada en familias va a desaparecer. El concepto clave es la previsión. Y alguien sugiere que, vean que estamos hablando, no, es 81. Y esta persona sugiere que es la última generación que va a pagar, ¿no es cierto?, por un enterramiento familiar. Y dice, esta generación que se viene va a pagar su tumba en vida. Van a ser ellos los que paguen en vida con el fin de no cargarle de molestias a su familia. Entonces tenemos que venderles la idea de que es un buen atributo ser precavido y no dejar a la familia con deudas. Y hablan ya del concepto de previsión, ¿no? Y de hecho, se ingenia en un mecanismo de venta anticipada de nichos que ahora es muy extendido, muy extendido. Ustedes se habrán dado cuenta que no faltan incluso en los centros comerciales, las islas donde a uno le dicen, no, ya ha pensado en su muerte y todo. Claro, y este concepto está apuntalándose a principios de los 80. Imagínense, ¿no? Y es un concepto que está pensándose dentro del campo funerario, o sea, dentro de quienes gestionan la muerte. Y ahí un poco vendría la propuesta que vos tenías, Fausto, en torno a si, cómo, por ejemplo, la gestión, los distintos elementos que gestionan la muerte impactan en la práctica y en la cotidianidad. Es importante, o sea, es importante. Yo no he encontrado
otro espacio en el que haya el concepto de previsión debatido, por ejemplo, si no es dentro de los actores del campo funerario. Es decir, están pensando en una transformación próxima a la muerte y dicen, no van a enterrarse más como familia. Y es dicho y hecho, ¿no? No sé cómo sea en Riobamba, pero en Quito, que ha vivido un crecimiento acelerado muy rápido, es muy difícil que, por ejemplo, si los padres han comprado una tumba en el Batán, los hijos después de 30 años quieran enterrarse en el mismo cementerio, porque habrán cambiado las preferencias, los polos, el estatus y lo que carga, lo que trae con la muerte. No sé, Franklin, si en Riobamba ha pasado algo similar. Me parece que acá llega la usanza, no quisiera decir moda, con algún retraso. En el año 2012 se comenzó a operar el primer cementerio privado y trajo algo que, según tú planteas, en Quito ya estaba en retirada. Cierto tipo de mausoleos familiares, obviamente modernos, de líneas sobrias, sin estatuaria, pero que, bueno, pues eran comprados a perpetuidad con determinadas condiciones. Pero es algo que van haciendo, digamos, va incorporándose con relativa lentitud. El hecho de que haya gente que viaje a Quito y después a Ambato, más cerca, para cremar a sus familiares, habla de que este uso se va un poco generalizando. Estuve en el 2012 en el cementerio de Loja y me llamó la atención ver un columbario con unas pegatinas que eran publicitarias de quienes ofrecían ese servicio. Y decía, ya llegó a Loja, como en las grandes ciudades. Y era el servicio de cremación. Pero también yo veo que hay una especie de pérdida de miedo, del miedo a la muerte. Ya, por ejemplo, en las calles de Quito en los años 90 se lucían unos rótulos justamente de estos planes de previsión. En algunos casos con un señor allí, sereno, tranquilo, en otros casos con una señora, pero donde hablaban justamente de anticiparse a aquello. Y después inclusive se llegaba a jugar con el humor. No sé el año exacto, pero tal vez ya pasado los 2000, salió un comercial muy interesante que duró poco tiempo, pero el discurso era llamativo, porque estaban hablando dos muertos, y no eran tipos ni lóbregos, ni fúnebres, ni zombies, ni nada de aquello. Eran dos muertos con efecto fantasma, digamos, y hablaban de aquello. Y decía, pórtese vivo. Y el otro decía, ni muerto deje pasar esta oportunidad. Y era de comprar previamente sus espacios. Y nos vamos vinculando, porque a mí me ha pasado que de rato menos pensado me llaman para ofrecerme ese tipo de servicios en Quito. Quizá porque alguna vez me acerqué a pedir que me regalen esos folletos de estos planes de previsión. Entonces ya me tienen fichado, me han llamado varias veces. Pero ha cambiado aquello. Sin embargo, en otras ciudades que están tan cerca, o sea, 3 horas de aquí, pues no es gran cosa. Pero va llegando muy lentamente aquello. Y quizás se vaya acelerando ya con los tiempos que vienen. Por ejemplo, porque los cementerios públicos ya están atiborrados, no tienen ni para un año más de servicio. En cambio, el cementerio privado pues va creciendo sostenidamente, seguramente es más caro y todo, pero ya es otra forma de administrar y de proveer ese tipo de circunstancias. Pero también yo sí advierto un cambio en las generaciones inmediatas. ¿Qué va a pasar? En mi caso, por ejemplo, quizás no le interese a nadie, pero yo preferiría ser cremado. ¿Por qué? Porque veo el deterioro, el abandono, la incuria de mausoleos, de lápidas, algunos tan portentosos como los del cementerio presbítero maestro de Lima, que son extraordinarios, pero pasan las generaciones y ya no hay quien los visite. El cementerio Cristóbal Colón de La Habana es una maravilla, pero de alguna manera se mantiene gracias a que es un espacio turístico más o menos conservado para toda la escasez que reina en Cuba. Pero en cambio, ¿quién realmente prolonga, perpetúa aquello? ¿Le interesa continuar con esa tradición? Quizá hayan visto ustedes una película muy interesante, muy fea, pero muy bien hecha, que se llama Caídos del Cielo, de Lombardi. Y uno de las historias que se cuenta, porque es una película tan bien hecha que cuenta historias distintas que van confluyendo en algún momento, y es la de unos padres cuyo norte es llegar a sus años, morir, pero previamente dejar construido el mausoleo que los junte con su hijo, que murió joven, recién graduado de la universidad. Pero digamos, son historias disímiles, ¿no? Que en algún momento van empatando con esos cambios de mentalidades, de costumbres, con estas usanzas que impone el marketing o el sentido práctico, sencillamente. Es interesante lo que estamos comentando, porque aparentemente estamos metiéndonos en dos periodos absolutamente distintos, pero encontramos las finas hebras que unen a un periodo con otro.
y por otro lado estamos explorando también el funcionamiento de las mentalidades contemporáneas, ¿no? O sea, es indudable que está en entredicho la idea de que que pierde la importancia, que la muerte pierde importancia o que se le pierde el miedo, todo. Franklin, ojalá podamos, cuando leamos sobre los cementerios extramuros, citar una fuente que tengo también, que circula en Quito en los años 40, que se llama, ustedes saben que en ese entonces la publicidad no existe como se la concibe ahora, ¿no? Un producto que tú realmente estás ofertando, sino que podía, por ejemplo, aparecer un titular que diga, se vende, o por ejemplo, el Perú invade el Ecuador, y abajo dice, se vende piano. Claro, claro, sí. Era para llamar la atención, ¿no? En esta es una larga publicidad contratada por la Sociedad Funeraria Nacional, y que es como un cuento, ¿no? Y se llama La Señora Previsión y la Sociedad Funeraria Nacional, y ella habla justamente de eso. O sea, una voz le acusa de ser carera y no sé qué, y la beneficencia, y la sociedad se defiende, ¿no es cierto? Y le dice, pero si nosotros hacemos esto, y al final le dice, o sea, venga a enterrarse acá, que es la mejor opción. Estamos hablando de los años, me parece, 40 o 50. O sea, esta misma, ¿te das cuenta? Es básicamente el mismo concepto que tú acabas de citar, pero unas décadas antes nada más. O sea, y en otro formato, porque evidentemente es lo que hay. Sin embargo, hay que leer. Respecto de lo que mencionabas, perdón, Dale. Leonardo, respecto a lo que mencionabas de la funeraria, claro, indiscutiblemente no he tenido acceso a los archivos de la funeraria, pero a partir de los 90, efectivamente, como menciona Franklin, hay digamos, una importante incorporación de estos sistemas de previsión, porque me parece que hay un contexto también económico que tiene que ver con los seguros en parte, y a partir del año 2000 comienza ya a darse un tema importante respecto de la previsión funeraria. Lo que a mí me surge como hipótesis es que efectivamente la previsión también te pone a pensar en la muerte, y ya no es una muerte privada en la que efectivamente el miedo es lo que te mueve a la previsión, por un lado. Pero por otra parte, a partir del año 2000, que coincide con la crisis del 99, parece que juzgaría que es una hipótesis, que hay una vinculación entre ese miedo a la incertidumbre en la que vivimos permanentemente en los países en vías de desarrollo, con la idea de prevenir, la idea de quedar desamparado a la hora de morir, ¿no? Entonces es interesante cómo en plena crisis la previsión comienza a surgir como un servicio, en este caso, en el caso de Quito, del sector privado sin fines de lucro, pero que comienza a tomar fuerza a partir digamos, de la primera década del siglo XXI. Uh-huh. Quisiera mostrar, si me permiten, tengo aquí un par de fotografías. No sé si es que se pueda visualizar, pero es de esas pancartas que les decía, de prepaz, ¿no? Aquí está un señor y aquí está una mujer. Son bastante malas porque es cámara analógica casera, pero esto era de los años 90. Correcto. Donde que se podía ver, y es de la Sociedad Funeraria Nacional. O sea, esa preocupación por justamente pues ya comenzar a vender y a generar otro cambio de hábitos, de prácticas, no sé, de negocio. Interesante, sí. Y esto ha pasado, o sea, y esto pasa, o sea, y ahí viene el debate, ¿no es cierto? Para leerle como continuidad a lo que dice Ariel. O sea, esto es un debate, esto es una negociación intrínseca a lo humano. O sea, es decir, o sea, ¿cómo vos te aseguras? Y a lo que íbamos era esto, ¿no? Justamente el siguiente punto era esta idea sí se ve, ¿no? De lo que había mencionado Franklin, ¿no? Una preocupación también por la muerte mala, ¿no? Esa muerte repentina, esa muerte que no es ritualizada, esa muerte que es olvidada, que no es sometida al luto, es una muerte mala, es una muerte vergonzosa. Es una muerte que se traduce incluso en la ocupación del espacio, en el espacio en el que va a ser enterrado, ¿no? Y este mismo fenómeno se mantiene, digamos que funcionando hasta bien avanzado el siglo XX acá en el Ecuador, ¿no? O sea, esta idea de la buena y la mala muerte, pero no en un sentido únicamente de piedad, sino de condición en el acontecimiento de la muerte. Entonces, por eso también dice Aries, la muerte también será mala cuando sea clandestina y sin testigo. Sí, recuerden que cita el caso, ¿no? De aquel cuerpo pobre que aparece flotando en las aguas
y que la gente le entierra porque hay que tener piedad cristiana, pero que al mismo tiempo siente pena y siente una suerte de abandono ante ese cadáver porque sabe que no va a tener buena recepción. La muerte vergonzosa también es la muerte de los condenados, ¿no? La muerte de aquella persona, y esto va a permanecer igual, es otro de los elementos que permanece en el tiempo, ¿no? Como esa muerte del castigado, la ejecución pública, que permanece hasta el siglo XIX, siglo XX, y también, miren, esta es otra cosa, ¿no? Y hay esa tolerancia por la muerte caballeresca. En este caso, no sé si es Cirlot, en las 6 miradas acerca de la muerte, que analiza la muerte caballeresca, ¿no? Y esta idea del acto heroico de morir, ¿no? En este caso, por ejemplo, ven ustedes, estoy poniendo justamente dibujos medievales, donde una muerte por la espalda es la muerte vergonzosa, la muerte castigada, la muerte indigna, dice Arié, ¿no? Así como hay la muerte indigna, también hay la muerte ideal. Aquí está el cuadro de Giotto, ¿no? Muerte de San Francisco. El santo entra en éxtasis, ha vivido una buena vida, ¿no? Entonces, la muerte ideal es la muerte que espera la vida cristiana, ¿no? La muerte que no ha sucumbido ante el pecado, y la actitud ante el morir va a reflejarse justamente en el hecho del difunto que enfrenta este proceso, ¿no? No es la muerte, no es el hecho, como ustedes pueden darse cuenta, que en este momento, que vamos a analizar más adelante, cuando la muerte occidental se instala en América, que ya va a ser la muerte de la contrarreforma, esa muerte de la disputa por el cuerpo, esa muerte con el diablo, ¿no? Que es también una figura que está tomando forma en el siglo XII, junto con el purgatorio, ¿no? Es decir, todos estos elementos están tomando forma, no son perennes, y ahí en ese caso también vamos a leer el texto de Mugenbel en torno al origen del diablo, ¿no? Como un etos narrativo terrible. En este entonces hay una muerte buena, una muerte mala, pero esa actitud de castigo, como bien lo estamos viendo en Legov, ¿no es cierto? No es un castigo diabólico, ¿no? Es un castigo simbólico, es un castigo purificador, si se quiere. Es un castigo pedagógico en un momento. Luego en la contrarreforma se va a convertir realmente en una tortura, en un tormento por una entelequia malvada, por una entidad malvada que tiene además un argumento, ¿no? Que en este momento se está, incluso todos estos elementos formativos del cristianismo contemporáneo están tomando forma, ¿no? Otra cosa que, por ejemplo, toma forma es el culto mariano, que va a ser ya importante cuando hay la presencia europea en América, pero que en este momento no es tan representativo, ¿no? No hay y Ariel lo dice, ¿no? No hay esta mención continua de la Virgen. Aparece quizá en sueños, pero no es evocada, no es la gran efigie en ese momento. Hay actitudes ante el morir, dice, bueno, el buen morir, recostado, mirando al cielo, orientación al este, pensando que Jerusalén está allá, el recuerdo de las cosas y los seres a manos, del contempus mundi, ¿cierto? Que cuando nos muestra el caso de Roland, esto por ejemplo en el libro, en esta misma edición que el Franklin nos puso en el chat, edición de Acantilado, el cantar de Rolando, es una maravilla, porque estamos viendo justamente en acción a la mano derecha de Carlomagno, ¿no es cierto?, que va a morir en Roncesvalles, en el País Vasco, y va a aceptar esa muerte, ¿no es cierto?, y va a aceptar, se va a convertir en el epítome de la muerte heroica, de la muerte, esa muerte que simplemente cuando has llegado te arrodillas y dices, ha llegado mi momento, y él piensa en ese momento, ¿no es cierto?, en las tierras que conquistó, en su Señor, y en su madre ligeramente, ¿no? Y él dice, miren incluso cuál es la función o la formación de la familia en ese momento. Un hombre contemporáneo estaría pensando primero en su familia, pero no, esta gente piensa en el Señor, en el Estado, no en el Estado moderno, ¿no? Pero en cómo se han adquirido las tierras, muy interesante. Y por último, las cuentas y destino de bienes que se van a transformar lentamente en el acto de testar. En este momento son cuentas que uno hace, ¿no? Este mismo afán que uno le encuentra anclado, ¿no es cierto?, a esta tradición incluso precolombina que cita Salomón, ¿no? Hacer cuentas y pagar, ¿no? Y quedar en paz. Y por último, esta petición de Lore. Sí, iba a decir algo en la imagen anterior, ahí para mí es más claro esa idea de el morir junto a alguien, en este caso los sacerdotes que se muestran en la mayoría de cuadros, como en San Agustín se me venían las imágenes que ahí están en la sala capitular todos los, no sé, están santos, santas, y justo al lado
esta buena muerte. Y esa diferencia, no sé si ahí estaré bien, cuando dicen y murió solo, por ejemplo, en ciertas bibliografías, hablan precisamente de esto, de morir solo en el sentido físico también, que no hubo presencia de otras personas. Cuando tú encuentras en los documentos virreinales la idea de que murió sin socorro espiritual, es una muerte mala, ¿no? Es una muerte mala, no alcanzó, o sea, se le otorga de hecho, eso es lo que queda registrado, ¿no? O sea, es tan importante como se llamó tal y no tuvo socorro espiritual. O sea, eso es lo importante. Ahora nos interesan otros datos. En ese momento, o por ejemplo, hay unas cosas interesantes. Alguna vez, estudiando en el archivo de la Curia, encontrábamos uno que decía, y a pesar de que se le quiso socorrer, no se pudo porque era mudo y no entendía, ¿no? Entonces, o sea, es muy importante eso, pero quizá a lo que haces referencia, por ejemplo, es que aquí va a haber un conflicto, ¿no? Este cuadro es de 1300. Entre 1300 y los cuadros de la escuela quiteña ya va a mediar toda una pedagogía en torno a la muerte, que va a estar dada por cómo va a ser reinterpretada la muerte en la contrarreforma, ¿cierto? La contrarreforma es brutal. Esa cama, esas muertes que, por ejemplo, tú ves en San Agustín con las camas de los santos, con las almas desprendiéndose del cuerpo, pero a veces en disputa y en lucha, ¿no es cierto? Ya son un gran acto de política frente al avance de los reformadores. O sea, es decir, hay una disputa, ¿no? Y eso, por ejemplo, también en el libro de Legoff vamos a encontrar. Él dice, bueno, a pesar de que nos vamos a ir a los primeros años, ¿no es cierto?, a los primeros siglos después de Cristo, esta idea, o sea, este campo de batalla llamado purgatorio, va a ser definitorio entre la lucha entre el protestantismo y el cristianismo. O sea, esa ruptura de la iglesia va a ser fundamental para entender muchas cosas. Y el Quito, ¿no es cierto?, virreinal, es un Quito profundamente contrarreformista. O sea, sobre todo del siglo XVI y XVII, ¿no? Es profundamente, ve las pedagogías de la muerte y son muy dolorosas. Aquí vemos una buena muerte medieval, ¿no? O sea, el santo ha muerto en su cama, rodeado de los frailes, toda la cuestión, pero aquí no hay una disputa en el hecho, como sí vamos a ver, por ejemplo, ya en los cuadros del Bosco, ¿no? Que haya una guerra, No sé si alguien quiere aportar algo. Desde lo que es la iconografía, hay un cuadro muy interesante en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que es la muerte de un torero. Voy a tratar de compartirlo, pero es la composición bastante similar a lo que presenta esta imagen, pero con toreros y todos ataviados, ¿no? Y el torero obviamente yaciente recibiendo los últimos auxilios. Y también hay una iconografía interesante en los testamentos ilustrados, la muerte del justo, la muerte del pecador. Y obviamente pues la muerte del pecador está en una atmósfera lóbrega, con demonios. La otra en cambio es apacible, asistido, está el sacerdote. Y pues hay un aura de paz en medio de la tragedia de que alguien se vaya. Pero también la muerte del justo como una metáfora. Por ejemplo, tuve un conocido maestro que falleció de 80 y tantos años, era un hombre muy bueno y falleció súbitamente, le dio un infarto. Pero digámoslo así, si es que podemos equivocarnos, pero digámoslo así, no sufrió, simplemente se acabó. Y varias personas comentaban, es la muerte del justo, o sea, ese irse sin purgar, sin una agonía larga, ni prolongada, ni dolorosa. Pero claro, o sea, eso es interesante porque otra vez volvemos, ¿no? Esas anclas que nos unen a esta explicación. Sin embargo, por ejemplo, si analizamos la misma, por ejemplo, la muerte de Santa Teresa de Ávila, ¿no es cierto?, doctora de la Iglesia, es interesante porque los biógrafos narran una lenta agonía y dolorosa agonía para una mujer que aparentemente tenía que sufrir por lo que iban a sufrir sus fundaciones, ¿no? O sea, es interesante porque, claro, y todo el mundo se imagina una muerte buena. Lo que tenemos también es el dolor que trae la muerte. Sin embargo, como para ir acompañando a la narración de lo que estamos ahorita tomando con Ariel y la referencia que hace la Lore, es que va a haber, entre esta muerte, ¿no es cierto?, y la que llega a América, va a haber una ruptura. No es la misma, ¿no? Y van a haber pervivencias, pero va a ser una ruptura fundamental y vamos a analizarla sobre todo cuando leamos los manuales de bien morir, ¿no? Que son posteriores a este momento. Bueno, elementos que se piden, ¿no? Perdón a Dios y a los hombres, la elección de la sepultura y la commendatio animae, o sea, encomiendo mi alma a Dios.
Básicamente, un elemento, se dan cuenta que el espacio ritual está reservado, está eclipsado, está de alguna forma, como han dicho ya algunos de ustedes, ¿cierto? Encapsula al ser que le está viviendo el momento, ¿no es cierto? Ese ser puede ver los espectros, ese ser ha sido avisado, ese ser, la muerte le ha dicho, ¿no es cierto? Ese ser tiene tiempo, si es la buena muerte, ¿no es cierto?, de comendarse al alma, en fin. Y por último, la idea de que el muerto duerme, ¿no? Esa idea fundamental que luego Legoff va también a desarrollar en el Purgatorio, ¿no es cierto?, que es esta idea de que la muerte ya no se traduce como una ruptura absoluta, ni un acontecimiento cotidiano, pero es este espacio, ¿no es cierto?, que va a dar lugar a la idea de silencio, a la idea de reposo, a la idea de refrigerium, a la idea de purgatorio, ¿cierto?, a esa idea de descanso, de purgación, de pena, ¿cierto?, pero una idea trascendente, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar a verbalizar a estos cuerpos humanos siempre con verbos de acción, ¿no? A pesar de que están estáticos, no se mueven, pero los cuerpos descansan, los cuerpos yacen, los cuerpos reposan, ¿no? Es decir, hay una acción latente que está ahí relegada, ¿no? Pregunta fundamental, ¿por qué domada? ¿Por qué Ariel le llama la muerte domada? Porque no se le teme. Porque se convive con ella. ¿Ya? ¿Sí? Es cotidiana. Es cotidiana, pero además, ¿en qué sentido? O sea, intentemos reflexionar en lo que hace él, ¿no? Uno podría pensar que la muerte antes fue salvaje. Creo que justamente, amigo, esa es la lectura que, perdón que te interrumpa, no, estaba un poco trabado mi teléfono. Justo en la parte final del texto, el man hace esa aclaración, ¿no? En la que dice, la muerte antes era salvaje, era como, entendida como esta cuestión, no sé si quieres, llamémosle salvaje, pero dice más bien en la antigüedad la muerte estaba domada, digamos que era más, no sé si controlada, y en la actualidad con toda esta cuestión de el higienismo, la muerte un poco es vista como como un miedo, es expulsada de la sociedad, el miedo al contagio, el miedo al moribundo, y todo se va vinculando hacia los hospitales, hacia, digamos, estos espacios un poco de reclusión, en donde ya la muerte es otra cosa. A eso, digamos, añadir el tema de que, no sé, ¿cachas? Siempre, tiene, al menos en este sistema, tienes que ser productivo, ¿no? O sea, mientras más rápido pasa esta cuestión de los velatorios y esto, con el tema de la previsión de la que hablaban hace un momento, o sea, es básicamente, no estás domando la muerte, más bien la estás convirtiendo en un proceso súper individual en el que vos ni siquiera participas como comunidad, a diferencia de lo que pasaba antes, ¿no? Parece que va por ahí. Correcto. Él dice, la muerte no ha sido salvaje y se ha domado, sino que es domada y se vuelve salvaje. O sea, esa muerte que vamos a visorar de aquí en adelante va a ser una muerte dolorosa, indómita, de disputas, va a irse convirtiendo en eso, ¿no? Justamente él nos acaba de relatar un proceso en el que la muerte es cotidiana, la muerte puede ser buena, puede ser mala, pero de alguna forma se disputa en el cuerpo, ¿no es cierto? Se disputa en ese momento de preparación, en esa aceptación, y en tal medida está gestándose el campo de la muerte salvaje. Qué bueno que regresaste, Pau. Creo que... Quería decir algo, que todo esto que venimos hablando, ¿no? Y se me vino el recuerdo de Don Hugo Montero, uno de los animeros, y él decía, refiriéndonos a esta espera, esta preparación de la muerte, y es que no solo se prepara el moribundo, sino quienes le rodean. Y creo que ahí, en esa preparación y ya en el paso de la muerte, se teje esa suerte como de una economía, de un intercambio entre el muerto y el que queda, ¿no? Y él decía, yo me hice animero porque yo no pude estar el momento en que creo que era mi tío murió y él fue como un padre para mí. Entonces me hice animero porque yo quería salvar su alma, hacer lo que no hice mientras él moría. Entonces es como una suerte, esos son como favores que se extienden después de la muerte. Y creo que ahí es súper clara la imagen del animero, ¿no? En ese intercambio, ¿no?
del rezo para el muerto, pero también tú como vivo estás haciendo como un ejercicio de mantener esa relación, de ayudarle a salvar el alma a tu difunto. Bueno, esto es una cuestión teológica muy profunda y justamente creo que lo vamos a dejar para la próxima clase, es decir, pensar, por ejemplo, un dispositivo, ¿no es cierto?, como el purgatorio, desde Legov, ¿no es cierto?, que te está diciendo, no es baladí, es un orden de la geografía y temporalidad del más allá, que en el siglo IV, ¿no es cierto?, la Iglesia está debatiendo justamente en, ¿se puede hacer algo por el que ya murió? O sea, es decir, la colectividad que queda aquí abajo, ¿se puede hacer algo? ¿Hay forma de hacer algo? Y empiezan los teólogos a decirte, quizás sí. O sea, quizás sí hay forma de ayudarle al alma. O sea, yo encontré, es como un mapa de intercambios. Es un autor que se llama Rodríguez Brandao, que hace una explicación así como en los pentecostales, del catolicismo popular y la umbanda, cómo se relaciona cada religión con sus muertos, ¿no? Y en este catolicismo popular él hace un mapa de cómo se teje, digamos, esa economía, esas relaciones de intercambio entre los vivos y los muertos. Y el rezo es como, digamos, la moneda de cambio en esa relación. y es interesante, o sea, justamente qué bueno que le traigas a colación a este autor, que también vamos a integrarle a la biblioteca que estoy pensando con el Franklin desde comienzos del curso. Pero lo interesante de esto es que, o sea, si analizamos este mismo periodo o los antecedentes inmediatos de este periodo, te vas a dar cuenta que el debate entre el siglo I y el IV es que no hay nada que hacer por el que ha muerto. ¿No es cierto? No hay nada que hacer. Y es recién en el siglo IV cuando se empieza a jugar con la idea de que San Agustín, sobre todo, como le dice Legov, es el que va a jugar con la idea de que sí hay cómo intervenir, porque van a haber categorías de muertos. O sea, es decir, no es lo mismo un malo incorregible que un muerto en pecado venial. Y básicamente, o sea, te va a hablar de una nueva geografía del más allá. O sea, esto no es baladí. Por eso en la próxima clase vengan dispuestos a empezar con Legov. Como se han dado cuenta, es fantástico leerle. Son autores increíbles, fascinantes. Huizinga les va a encantar. Hoy tarde mismo les envío. Y mañana temprano el texto de Mitre, que es muy agradable, de muy agradable lectura. Entonces, a Mitre le leemos como texto base, a Huizinga como ejemplo, y empezamos con el ejemplo de Legov. No dejen de leerlos, porque básicamente encontramos, ¿no es cierto?, estos debates, pero en su génesis, ¿no? Entonces, es decir, cómo la teología del cristianismo primitivo está pensando, ¿no es cierto?, estos espacios, que igual la teología contemporánea los ha quitado del mapa, ¿no es cierto? Esta idea del purgatorio, cómo ha ido perdiendo peso en función ya no o por ejemplo, o lo importante que era hace 100 años, ¿no? Comprarte una estampita, estas que debes tener vos también, Franklin, por docenas, en las que comprabas y al otro lado te daba años o meses o días menos en el purgatorio. Indulgencias, claro. Indulgencias, claro. Entonces, y vos podías, pues, ¿no? En fin. Estoy vendiendo, por si acaso. ¿Cómo? Estoy vendiendo. Imprenta del Franklin. Creo que nos estamos ya pasando. Mis queridos amigos, un abrazo grande y nos vemos el día jueves. Hoy tarde, noche, ya les mando los textos. Mañana ya estaremos en el aula. Gracias. Gracias. Un abrazo. Saludos a todos. Gracias, amigo. Saludos. Saludos a todos y a todas.